segunda la vamos a recibir del doctor Guido Gómez Mazara. Esta convocatoria la hemos estado haciendo durante todo el mes de abril por todos los medios publicitarios del municipio y del país, porque deben saber, tenemos que saber, que aquí hoy no solamente habemos líderes comunitarios del municipio, hay varios representantes del interior del país y del exterior también. Tenemos una representación de Estados Unidos aquí también. O sea que Fuerza Comunitaria se ha empeñado o preocupado por extender lo que son sus principios y disciplina a todo lo largo y ancho del país y del exterior. Para ganar un poco de tiempo voy a hacer la presentación de los invitados especiales que ya están aquí hoy, no de la generalidad de ustedes, porque somos los dueños de Fuerza Comunitaria. Hicimos la invitación a personas honorables para que vean la disciplina y orden que en Fuerza Comunitaria siempre se retroalimenta y se presenta cada día. En la conferencia de Fuerza Comunitaria no hay espacio para nosotros exhibir o presentar propaganda de nuestro partido político en particular o personal, así como tampoco de nuestra iglesia o religión exclusiva. Obvio, cada uno tenemos nuestro partido de preferencia y muchas veces, aún siendo un solo partido, un candidato o precandidato de nuestra preferencia. Y quisiéramos que en eventos como estos se hable más de ese. Así como la religión, quisiéramos que mi religión sea la que realmente se exalte más en este tipo de eventos. Por eso está prohibido totalmente hacer exhibiciones propagandísticas de lo que es la iglesia en exclusivo o mi partido o precandidato o candidato de preferencia. Buscaré el listado que está allí. Un aplauso para el Bueno, doctor, ya está dando la conferencia ya. Bien, seguimos con la lectura del Estado. La hermana, decimos hermana Marcelina Hernández, representante de la gobernación de la provincia de Santo Domingo. Licenciado Daniel Chávez, coordinador nacional de la Defensoría del Pueblo. Andrés Tejada, presidente de aquí donde estamos, del SAN. Doctor Darío Nin, conferencista, segundo adjunto del Defensor del Pueblo. Señor Wency Medina, representante de la Agencia de Prensa Mundial y Fuerza Comunitaria en Higüey.
Licenciado Ramón Peralta, la pluma más fina de Santo Domingo Este. Alexander Santana, presidente de la Asociación de Junta de Vecinos, aspirante al presidente de la Federación de Junta de Vecinos. Presidente Francisco Alberto Camaño Leñón de la Federación, que aspira a presidir próximamente. La licenciada en Psicología Lucy Jiménez, nuestra hermana comunitaria. Ingeniero Linares, quien recibe y acoge y resuelve todas las quejas de averías de la casa. Por ahora se me acabó la lista. Siga la otra. Fuerte el aplauso a don Manolo Botello, coordinador de Fuerza Comunitaria. Faltan 3. Ay, no, me faltaron 2. Usted sabe que son cuentas caras, como usted debe dejar. Ahí no lo puse aquí. Va a calentar. Bien, sí, pero no calentar. Bueno, fíjese, doctor Guido Gómez Mazar. Saludos le envía que no puede estar presente los dos por razones que impidieron, ¿verdad? Manuel Jiménez, que dice que agradece desde antes, durante y ahora más de haber sido alcalde. Y el senador Antonio Tavera, que también nos confirmó que venía, pero hubo un asunto imprevisto que no pudo evadir. También le envía los saludos. Ahora sí. Otro aplauso para Manolo Botello, quien nos convoca, nos articula en esta gran fuerza comunitaria. Un saludo especial para todos los dirigentes de Junta de Vecinos que están aquí. La fuerza de Raiber Zorrilla, que está con nosotros, joven del municipio. Gracias. Todos de pie, por favor. Siéntate. Amantísimo Dios, el conferencista que nos va a ilustrar y nos va a recordar una parte fundamental de nuestra historia. Señor, que seas tú con cada uno de nosotros y guiando cada paso, porque todo se hace en tu nombre y en tu voluntad, Señor, y si no en tu voluntad, que se haga la tuya y no la de nosotros. Todo eso te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Nos quedamos sobre nuestros pies para juntos entonar las notas del himno nacional de la República Dominicana. Cristianos valientes hacemos nuestro canto viva emoción, y del mundo a la paz sostendremos nuestro invito glorioso venor. Salve el pueblo que temible y fuerte a la guerra morir se lanzó, cuando el bélico resto de sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo se libre merece, esclavo inherente y servil, si en su pecho la llama no crece, el temblor del heroísmo viril. Mas si es que ella la ironía y brava, siempre viva la frente alzará, que si fuere 1000 veces esclava, otras tantas se libres hará. Un pueblo esclavo, con los ojos del espíritu vendados y las palabras selladas por el silencio impuesto, es más triste y lamentable que un hombre encadenado en la mazmorra,
Y como contraste, un hombre con 1000 cadenas en su cuerpo puede sentirse el hombre más libre del mundo, porque si posee la verdad y el sentido de justicia, sabrá luchar sin descanso hasta romper las cadenas. Nosotros debemos probarle al mundo entero que tenemos un nombre propio, dominicanos, y que somos dignos de llevarlo. Trabajemos por y para la patria, que es trabajar para nuestros hijos y para nosotros mismos. Quiero que mis hijos lleven en alto el nombre de dominicanos y que al decirlo sientan orgullo. Quiero legarles una nación fuerte que les garantice todos sus derechos y donde ellos también puedan cumplir con sus deberes como hombres y como ciudadanos. Miren, el ser humano muchas veces ignora que es esclavo. Existe simplemente, pero no vive. Luego, casi sin advertirlo, el más simple acontecer aclara su posición en y enfrente a la sociedad. Comienza a comprender que fuerzas contrarias a los valores humanos y sociales impiden su desarrollo y el de la sociedad en que vive. Nace así su conciencia de la libertad. La libertad es un valor que solo puede conseguirse a través del estudio, la lectura y el trabajo. La libertad es una necesidad, un reclamo que el ser humano debe satisfacer. Solo si somos libres e independientes, seremos realmente felices. Y escúchenme bien, esto lo he venido repitiendo y lo seguiré repitiendo en todos y cada uno de los rincones donde haya corazones y oídos dispuestos a escuchar. Sé que en un país siempre habrá personas mal orientadas en cuanto a la justicia, la paz, la honestidad y otros valores. Pero para darle respuesta a eso, estamos todos, dominicanos, dominicanas. Ahora más necesariamente habremos de madurar conciencia de nuestro compromiso con la patria, con nuestra familia, con la humanidad, con la dominicanidad. Aprovechemos el tiempo, estudiemos, trabajemos sin descansar. No hay que perder la fe en Dios, en la justicia de nuestra causa y en nuestros propios brazos. Todos tenemos un deber sagrado que cumplir: luchar por una República Dominicana libre e independiente de toda dominación, con nuestra propia bandera y nuestro propio escudo. Y eso lo digo firmemente convencido de que la República Dominicana ha de preservarse libre o se hunde la isla. ¡Que viva Juan Pablo Duarte! ¡Que viva Santo Domingo Este! ¡Que viva la República! Presencia en todos los metros cuadrados de este municipio, podríamos decir, todas las tardes del año, durante varios años consecutivos. La dama del amor, doña Angelita Tejada Rodríguez,
nos acompañó y hoy nos acompaña. Buenas tardes, los dueños de este municipio y los que están de invitados, sean muy bienvenidos, y para mí es una honra poder dar la bienvenida a un intelectual de nuestro país y que lo ha demostrado a través de su trabajo, el doctor Guido Gómez Mazara. Sea muy bienvenido. Gracias. Brevísimo, también quiere expresar unas palabras para ya arrancar con el evento y con la conferencia, que es lo que nos convoca el doctor Darío Nin, que está con nosotros. Bien, señores, Manolo dijo que los que somos religiosos, que dejemos eso tranquilo, pero yo no puedo decirle, pararme aquí y no decirle que Dios le bendiga a todos. Pero rica y abundantemente. Dijo Juan Pablo Duarte: nunca me fue tan necesario como hoy el tener salud, corazón y juicio. Hoy que hombres sin juicio y sin corazón conspiran contra la salud de la patria. Recordarle que la grandeza de un pueblo no está en la riqueza que tiene sus subsuelos. No, la grandeza de los pueblos está en el espíritu de su gente, en el saber que uno a uno formamos una comunidad y que comunidad a comunidad forma la nación completa, y que la nación completa hace que el Estado funcione en favor de todos y cada uno de sus ciudadanos. Muchísimas gracias. Gracias al doctor Darío Nin. Para dar inicio ya al centro de este evento, a esta conferencia, a 61 años de los hechos de abril del 65, hay gente que dice que no fue una revolución, otro que fue una guerra patria. Lo importante es que nuestro pueblo estaba en la calle defendiendo la Constitución y la soberanía nacional, y eso nadie lo puede borrar. En internet ustedes pueden encontrar una semblanza hasta oficial de nuestro conferencista de hoy, pero también su semblanza se puede encontrar en las páginas del día a día de la realidad social y política de la República Dominicana, y esta es la que vamos a leer, una combinación de la que es oficial y de la que está escrita en la calle, en los medios de comunicación, en eventos como este. El doctor Guido Gómez Mazara es un abogado, político y profesor universitario con una sólida formación académica y una amplia trayectoria profesional. Es doctor en Derecho por la Universidad Iberoamericana, UNIBE, cuenta con una maestría en Ciencias Políticas y Administración Pública en New School for Social Research en New York y cursos en Políticas Públicas de la Universidad Carlos III de Madrid, España. Mientras estudiaba en la ciudad de Nueva York, Gómez Mazara fue director del periódico Listín USA y trabajó en la cadena de televisión Telemundo. A su regreso a la República Dominicana, en 1994, se integró activamente en la política, desempeñando diversos roles dentro de su organización política, incluyendo el de consultor jurídico del Poder Ejecutivo en la gestión 2000-2004. Todos lo recordamos, hasta los que éramos pequeños. En su carrera política se ha destacado como una de las principales figuras del que fue el Partido Revolucionario Dominicano, PRD, y hoy se representa en el oficialista Partido Revolucionario Moderno. Forjado en las canteras de la academia y de las bases populares, Guido es el político total, el servidor público terminado, activo y combatiente de esta época de modernidad líquida. Desde el ejercicio del poder, cuestiona y confronta los desvíos del poder. Desde la cúpula del partido, levanta la bandera de la unidad que se sustenta en valores, contenido
y visión común, mientras esgrime la palabra de observación, de autocrítica y de cumplimiento del deber. Y desde la función pública, en el Indotel, le imprime a un organismo que se veía tecnocrático, lejano y complejo, una dinámica de equidad, protección de derechos, capacitación y acceso a servicios para la juventud y la población de los sectores populares y marginales de la patria. Para presentarlo, muchos refieren a su revolucionaria estirpe familiar y a su semejanza con el peñagomismo más auténtico. Pero hoy, en el marco de la conmemoración de los acontecimientos patrios de abril de 1965, en Santo Domingo Este, Fuerza Comunitaria, recibimos con orgullo a un nombre único en toda la isla. Un nombre que no se repite en la conversación pública nacional. A un perfil clarísimo e inconfundible. Al modelo de político definitivo que demanda la época. Al servidor público que impulsa la justicia social y a la voz profunda que cuestiona el presente mientras ayuda a construir un futuro de bien común para todos y todas. Bienvenido a su casa, el doctor Guido Gómez Mazar. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por la invitación, esta fuerza comunitaria, amigos y amigas, todos. Yo no soy un ente aislado a este municipio antes de ser municipio. Yo nací en Santo Domingo, yo nací en la capital, en la calle Francisco J. Peinado número 13, pero mis abuelos llegaron de San Pedro de Macorís primero a la avenida Primera número 18, ¿verdad? Y después se mudaron a la Masonería 99. Y yo, hace muchos años, no quiero develar a algunos amigos aquí presentes respecto a aspectos de edad, porque eso no es bueno. No, pero yo puedo observar y sé aquí con quién jugaba en el Merlin, en el club aquí en la cancha de Alma Rosa, y sobre todas las cosas con quien construí afectos en el desarrollo de mis primeros años, que hace mucho ya, de juventud, y que debo decir que la primera vez que yo voté después que regresé de los Estados Unidos, yo voté en la escuela Panamá. Fue la primera vez que voté. Evidentemente después cambié de domicilio y ya voto donde siempre he votado, pero tengo excelentes relaciones, amigos, y debo decir, quizás es un referente para que me calcule la edad, que yo iba a visitar a mi primo, ya muerto, Suri, a Los Minas, y no era Los Minas, era la cancha de los Nomas de los Coloides. Eso tengo recreado todavía en mi memoria, lo que implica que yo no soy una persona aislada ni lejana a este municipio, que es el más grande del país, y que sin lugar a dudas este tipo de actividad lo que revela cómo la conciencia ciudadana ha ido creciendo al margen de los componentes partidarios, religiosos, de cualquier naturaleza, porque los temas de la comunidad como los temas del país tienen que colocarse por encima de esos aspectos coyunturales. La invitación, que la asumo con mucha humildad, yo creo que me da la oportunidad de reflexionar sobre un acontecimiento que en la medida que vaya desarrollando mis ideas y perciba que muchos de ustedes hacen así con la cabeza, les puedo calcular la edad. Así que de antemano recomiendo algún tipo de reacción pasiva, porque muchos pueden entrar en unos cálculos que no les convienen. Mire,
La mejor forma, desde mi punto de vista, de analizar un acontecimiento que hace 61 años, yo creo que constituyó un parteaguas en la historia dominicana, es colocando en contexto los acontecimientos previos que condujeron a lo que hoy estamos reflexionando, que fue la Guerra Patria del 24 de abril del año 1965. Y por el otro lado, yo creo que muchos de nosotros que analizamos el fenómeno desde el punto de vista de la perspectiva histórica, a veces nos olvidamos en qué contexto internacional se desarrolló ese acontecimiento. Porque es evidente que hay un fenómeno de política exterior que sí tuvo presencia en toda América Latina, que se llamó Guerra Fría, y lo voy a explicar mucho más adelante, que influyó de manera decisiva no solo en el caso de la República Dominicana, sino en todo el ámbito de la región. Pero yo comienzo diciendo que para entender el acontecimiento del 24 de abril, que en términos prácticos representó el segundo modelo de ocupación militar norteamericana en el siglo pasado, porque hay que decir que las tropas militares norteamericanas intervinieron en el país entre el 16 y el 24 y en el año 65. Y por esas ironías de la vida, quienes ocupaban la presidencia en los Estados Unidos eran demócratas. Entre el 16 y el 24 era Woodrow Wilson, y en el 65 era Lyndon B. Johnson. Lo que revela la idea que, es muy irónico decirlo, pero se reputa que casi siempre los gobiernos demócratas no eran propensos a las intervenciones. Pero en el caso específico de los dos que estoy citando, repito, tanto el presidente Woodrow Wilson como Lyndon B. Johnson sí eran de factura política demócrata. Pero ¿cuáles acontecimientos previos caracterizaron este proceso? Yo creo que el punto de partida para analizar por qué se da la guerra del año 1965, el 24 de abril, que el 28 se oficializó el proceso de desembarco, pero el 24 fue la convocatoria de la guerra, tiene mucho que ver con el ajusticiamiento de Trujillo. Hay que decir que el 30 de mayo del año 1961 en la República Dominicana se cerró un ciclo caracterizado por 31 años de gobierno duro, autoritario, represivo. Y el país presumió que con ese acontecimiento se abrían las compuertas democráticas. Y no fue así. Y hay 3 acontecimientos que yo pienso que debo recordar, de mucha importancia. Hay otros que tienen un impacto significativo. Creo que Consejo de Estado, Triunvirato y Guerra de Abril fueron los acontecimientos de mayor importancia, aunque la muerte de Manolo Tavares Justo también contribuyó a ese proceso. ¿Qué se experimentó en ese interregno? Bueno, lo primero fue que se organizaron elecciones en diciembre de 62 y las ganó Juan Bosch. Las ganó Juan Bosch en este siguiente contexto. Juan Bosch era un extraño para la República Dominicana, tenía 25 años fuera del país. Y llegó al país en el marco de una competencia interesante entre Viriato Fiallo, que era el líder de la Unión Cívica Nacional, médico prominente, conservador, sin destrezas políticas, y que cometió un error. En la política los errores son terribles, porque dijo en el marco del proceso que él venía con 7 látigos. Y Juan Bosch, que era un político diestro, con mucha capacidad, que había acumulado experiencia fuera del país, fundamentalmente en Cuba, fue capaz de generar la adhesión de los grupos trujillistas. ¿Por qué? Porque en las elecciones del año 1962, diciembre, la figura de Balaguer no pudo participar en ese proceso como resultado de las leyes de destrujillización. Y Balaguer, que evidentemente iba a demostrar a posteriori que era la cabeza visible de esos sectores neotrujillistas y conservadores, no había participado en ese proceso, y esas fuerzas se quedaron pendulando entre un Viriato Fiallo que decía que él iba a perseguir y un Juan Bosch que sí habló por primera vez del concepto de borrón y cuenta nueva, que don Antonio lo repite en el 78, pero quien afirmó ese concepto inicialmente fue Juan Bosch. Juan Bosch gana las elecciones, evidentemente inicia un proceso de transformación en la sociedad dominicana, impulsa una reforma a la Constitución del año 1963, una Constitución ultramoderna para la época, que evidentemente generaba una confrontación histórica. Y ahí se revela lo que es un comportamiento muy propenso en la vida política dominicana, que las fuerzas que te ayudan a ganar a veces conspiran en el proceso de gobernar. Y esos sectores que fueron apoyando a Bosch en contra de Viriato comenzaron a activar grupos en teoría sin vinculación partidaria bajo un concepto que se llamó
los mítines de reafirmación cristiana, que eran figuras que malinterpretaban y manipulaban el concepto del comunismo y decían que Juan Bosch no creía en Dios. Y la cabeza visible de esa agitación era una figura periodística, no está en el mundo de los vivos, pero ustedes lo recuerdan, Rafael Bonilla Ibar, que organizaba, le decían Bonillita, que organizaba esos mítines de reafirmación cristiana y una manipulación de carácter religiosa, porque Juan Bosch, en el marco del proceso electoral del año 1962, nunca debatió con Vidia Sofiaya, sino que debatió con un cura, un sacerdote, donde evidentemente eso generó las bases para que un discurso contrario al concepto de religiosidad se apoderara de los enemigos de Juan Bosch. Sobre esa base, yo pienso que llega un golpe de Estado, en primer lugar. En segundo lugar, ahí se inicia un proceso de carácter conspirativo formal que va desde el Consejo de Estado, en primer lugar, hasta el triunvirato. Y el acontecimiento que marcó la ruptura del Consejo de Estado, que eran figuras oligárquicas del país, Emilio de los Santos, que lo presidió, era una figura importante porque él reacciona, ya que en el levantamiento de Manolo Tavares Justo en las Manaclas, entre los jóvenes que aparecen asesinados estaba su ahijado, Tony Barreiro. En la Universidad Autónoma de Santo Domingo, históricamente se han hecho los juegos Tony Barreiro, es en honor a él. Y como el doctor Emilio de los Santos era el presidente, evidentemente renunció, se va, y se crean las condiciones para que ocupara la Cancillería de la República, en ese momento que era Don Enrique Cabral, encabezara a posteriori lo que muchos llamaron el triunvirato. Y ese proceso que va entre septiembre del año 1963, en el golpe de Estado Juan Bosch, hasta el 24 de abril del año 1965, se caracterizó por una etapa de confrontación interna, de dificultad, y sobre todas las cosas de un concepto poco discutido, y era que una parte del sector militar apoyaba al profesor Juan Bosch, encabezado por una figura que iba a morir, el coronel Fernández Domínguez. Y hacia lo interno de ese proceso previo a la guerra existían dos corrientes. Un grupo militar llamado el Grupo de San Cristóbal, encabezado por una figura, no me gusta ponerle calificativos a nadie, sobre todo después de muerto, pero era Ney Rafael Ibar Secas, una figura de una connotación significativa, vinculado al doctor Balaguer, que después ocupó la jefatura de la policía, pero es la cabeza visible de una franja ultraconservadora. Del otro lado estaba evidentemente el coronel Fernández Domínguez. Pero miren las ironías de la vida. Las dos figuras fundamentales del movimiento constitucionalista, porque la tesis de los militares que apoyaban a Juan Bosch, el concepto era el retorno a la constitucionalidad perdida. Repito, miren las ironías de la vida. Las dos figuras fundamentales que caracterizaron ese proceso de líderes militares encauzando el retorno a la constitucionalidad y el respeto. Yo voy a citar sus nombres, pero voy a hablar de sus antecedentes, para que ustedes vean que la historia dominicana es una historia cargada de ironías. El primero, Rafael Tomás Fernández Domínguez, coronel importantísimo, con mucho liderazgo innegable, pero era hijo nada más y nada menos que de Ludovino Fernández. Un militar de horca y cuchillo, vinculado a Trujillo y que se le asoció a crímenes muy importantes en el país, sobre todo de figuras insignes que fueron disidentes de la tiranía. Y el otro, una figura emblemática, referente importantísimo de la resistencia y líder innegable militar de la guerra, fue Francisco Alberto Camaño, que era a su vez hijo de don Fausto Camaño, ministro de las Fuerzas Armadas del gobierno de Trujillo. ¿Qué quiero decir con esto? Que miren cómo un acontecimiento transforma la actitud y la conducta, y sobre todas las cosas nos produce a nosotros que frente a los acontecimientos históricos no podemos cargarnos de los prejuicios. ¿Qué pasó en el país? Que esa bomba de tiempo encontró el 24 de abril un locutor que sin lugar a dudas iba a acumular una historia de mucha significación,
porque en el contexto de ese acontecimiento, él habló de que quería que un coronel se casara con la esposa. Y evidentemente me refiero al doctor José Francisco Peña Gómez, que era un joven en ese momento, porque en las jerarquías políticas durante los 7 meses del gobierno de Juan Bosch, él no ocupó ningún tipo de espacios de participación en el Estado. Repito, era un joven maestro de San Cristóbal, con mucho deseo de desarrollarse, avanzar, y que el paso de los años demostró sus condiciones, sus características y su innegable talento. Repito, ahora el doctor José Francisco Peña Gómez. Ahora, es importante recordar ese acontecimiento en el contexto de la Guerra Fría. Y evidentemente yo no voy a justificar ningún tipo de intervención, pero quiero colocar en los oídos y los ojos de ustedes algunos acontecimientos para que ustedes entiendan cómo el curso de la historia va empujando situaciones. Primero, ¿qué pasaba en el mundo? Evidentemente una confrontación de carácter ideológica que se reflejaba en una parte importante de la región con el concepto de Guerra Fría. ¿Y dónde políticamente conducía a la Guerra Fría? La Guerra Fría, evidentemente, lo que generaba era una reacción natural de los Estados Unidos en esta parte del mundo que tenía un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque el 1 de enero del año 1959 en Cuba había ganado el poder por el método revolucionario Fidel Castro. Y sin lugar a dudas, ese acontecimiento marcó una actitud preventiva del Departamento de Estado norteamericano en función de que no quería que se reprodujera otra Cuba en toda la región. Y hago el balance de cómo el concepto de Guerra Fría impedía que partidos políticos o dirigentes de corte liberal, no necesariamente comunistas, porque había una confusión y la voy a explicar, se le impidiera el éxito del poder. Pasó en Guatemala con Juan Jacobo Arbenz en el año 1957. Ganó el poder, lo derrocaron. Siguió Juan Bosch, siguió Chile, Salvador Allende. Y aquí cerca en Grenada, Maurice Bishop ganó el poder y lo derrotaron, lo sacaron del poder. ¿Qué significaba? Que todo el ambiente que produjo la guerra del año 1965 tenía un elemento de política exterior que influenciaba profundamente en el comportamiento. Por eso, la intervención militar norteamericana de 42.000 marines llega 4 días después del 24 de abril. El 28 llegan a la República Dominicana y comienza una acción de carácter militar. ¿Cuáles son los elementos que yo pienso que vienen al caso? Evidentemente, la figura de Fidel Castro comenzó a penetrar en el corazón de muchos jóvenes en América Latina. Pero ya en la República Dominicana, previamente había hecho en el ejercicio de la arena política una manifestación de compromiso con esas ideas, sin militar ideológicamente en los conceptos que caracterizaron la vida política de Fidel Castro. ¿Por qué? Porque Manuel Aurelio Tavares Justo, conocido como Manolo, había dicho específicamente que él sabía dónde estaban las escarpadas montañas de Quisqueya, porque el concepto de montaña refería a la revolución que encabezó Fidel Castro en Cuba, porque se estableció en la Sierra Maestra y de la Sierra Maestra bajó y ganó el poder por el método revolucionario. Es decir, ya en la República Dominicana había un precedente donde un político de corte nacionalista, con la historia de ser viudo de una de las hermanas Mirabal, esos elementos activaron el circuito de una actitud restrictiva respecto de la posibilidad de que gobiernos de corte liberal y o democrático ganaran el poder. Debo decir lo siguiente: si bien es cierto, Juan Bosch se le acusó en ese momento injustamente de ser comunista, Juan Bosch en el momento del derrocamiento, es decir, septiembre de 63, no era una persona que había abrazado las ideas marxistas. Juan Bosch era parte del Partido Revolucionario Dominicano y los conceptos ideológicos que prevalecían en el PRD de ese momento se llamaban sobre la Revolución Democrática, que era un concepto muy de moda en ese momento porque reivindicaba el pensamiento de Víctor Raúl Aya de la Torre, que era un peruano, fundador del APRA por un lado, y por otro lado los conceptos de la Revolución Mexicana, sobre todo las cosas por el
el líder histórico de ese movimiento, que se llamó Lázaro Cárdenas. Bosch no era comunista. Inclusive yo lo refiero a mucha documentación que se ha publicado. En Estados Unidos hay una regla que se llama la desclasificación de documentos públicos y mucha gente la ha publicado. Fundamentalmente Bernardo Vega, que ha trabajado mucho en eso, donde revela que todos los informes que se daban sobre Juan Bosch, desde John Barlow Martin, que era el embajador, William Bennett también, que era embajador aquí, decían que Bosch era comunista, pero evidentemente él no era comunista hasta ese momento. Juan Bosch hace un viraje de carácter ideológico cuando se va y funda en diciembre del 73 el PLD. Pero en ese momento la acusación que se hacía contra Bosch no era justa. Y el proceso de revolución que explota en el 24 de abril del año 1965 era un movimiento donde se combinaba fuerzas democráticas por un lado, fuerzas militares por otro, que su único elemento aspiracional era la vuelta, repito, a la Constitución del año 1963. Ahora, yo sería un irresponsable si no admito de manera pública que algunos partidos de izquierda evidentemente participaron en la revolución del año 1965 y muchos comandantes participaron en esa gesta. Pero fíjense que el liderazgo militar de ese movimiento no era una persona que en el momento había hecho galas de militancia ideológica. Era un líder, repito, Francisco Alberto Camaño de Ño, que había heredado la condición de cabeza militar porque Fernando Domínguez había sido asesinado en la toma del Palacio. Y al igual que Juan Bosch, Francis Camaño hace un viraje de carácter ideológico a posteriori. Ahora bien, ¿por qué ese acontecimiento, desde el punto de vista del análisis histórico, yo siento que ha sido muy importante? Porque toda la conducta de carácter política en la República Dominicana entre el año 1965 hasta el año 78 lo marcó en función del comportamiento que tuvieron los líderes fundamentales en esa revuelta. Comienzo a citar nombres. José Francisco Peña Gómez. El doctor Peña Gómez nunca fue un político con ideas comunistas, nunca. Él hizo un ejercicio y galas de defender las ideas socialdemócratas. 1, 2. Antonio Guzmán, en el año 1974, presentó un acuerdo sumamente interesante, y ahí vuelvo a las ironías de la vida. La alianza política que caracterizó las posibilidades de éxito electoral del PRD en el año 1974 era nada más y nada menos una combinación de Antonio Guzmán y Elías Wesley, que 9 años antes había encabezado el CEF las acciones militares contra el movimiento revolucionario, que a su vez encabezó el doctor Peña Gómez y el PRD. Para que ustedes vean la ironía de la vida. Y pongo ahí un asterisco. Es la primera vez que hay un candidato vicepresidencial que no podía estar en la República Dominicana porque estaba en el exilio, vivía en España. Frente a esos acontecimientos, es evidente que la República Dominicana, a partir de la Guerra de Abril, los liderazgos políticos fundamentales estuvieron caracterizados por el rol que jugó cada quien. ¿Por qué Balaguer, por un lado, y por qué los otros grupos? La Unión Norteamericana necesitaba una persona confiable, en capacidad de ser el muro de contención frente a las corrientes revolucionarias que de una forma u otra caracterizaron la lucha política en esa época. Había dos figuras fundamentales que todos los jóvenes de la época, no lo cito a ninguno de ustedes porque ustedes estaban muy chiquitos y estaban ahí, amanecidos. Habían dos figuras fundamentales que caracterizaron la forma de ver la vida política en ese momento. Había un libro de Regis Debray, francés importantísimo, que después fue ayudante de Mitterrand, que se llamaba Revolución dentro de la Revolución, que todos los jóvenes querían leer ese libro porque evidentemente era una especie de gasolina para sus ideas. Y la otra figura que sí marcó a los jóvenes de toda América Latina era el derecho Che Guevara, porque él diseminó la idea del foquismo, de que el foco guerrillero es el punto de partida para el éxito político. Y sobre esos criterios, evidentemente, ¿qué pasaba en el país entre la Guerra de Abril? Cerró la Guerra de Abril. ¿Y qué pasó cuando cierra la Guerra de Abril? Que las figuras fundamentales que en el plano militar encabezaron un proceso de disidencia frente al pensamiento conservador de la figura de Balaguer, comenzaron a salir de la República Dominicana. Por ejemplo, Francisco Alberto Camaño de Ño, que era el líder innegable de la revolución, agregado militar en Londres.
y todo el espectro liberal, progresista, no necesariamente de izquierda, evidentemente, gracias, fue impactado por las consecuencias que implicaba el concepto de Guerra Fría en las calles de la República Dominicana. Asesinato, represión, persecución, exilio, cárcel y todo lo que el país conoce perfectamente. Frente a esos acontecimientos, yo creo que es importante recordar algunos elementos que valen la pena. Uno, ¿quién jugó rol determinante en la guerra? Balaguer no estaba en principio en la guerra, llegó a posterior y utilizó como excusa la salud de su madre. Y en el marco de esa situación llegó a Ciudad Nueva. Llegó. Juan Bosch, estoy hablando de los acontecimientos históricos, no estoy haciendo un juicio desaprensivo de nadie. Solo quiero recordar que Juan Bosch fue la figura fundamental que condujo a que un segmento importante de la población fuese a la Guerra de Abril, porque entendía que había que volver a la Constitución del año 1963 y tenía que restablecerse Juan Bosch en el poder. Pero como figura histórica, Juan Bosch nunca vino. Evidentemente, las circunstancias de Bosch y Balaguer eran totalmente diferentes. 3. José Francisco Peña Gómez. Bueno, repito, Peña Gómez obtuvo una categoría referencial importante porque fue el locutor que convocó a la guerra. Pero el doctor Peña Gómez, ese rol lo llevó como mochila todo el trayecto de su vida política, porque fue el argumento que muchos utilizaron para descalificarlo. Y repito, Peña Gómez nunca fue una persona de pensamiento comunista, por el contrario. Él hacía alianzas tácticas con los sectores de izquierda, pero también lo hizo con gente como Wessing, que era de derecha, porque Peña Gómez tenía plena conciencia de que los impedimentos que existían frente a él le obligaban a empujar coaliciones de carácter político. Por eso en el 74 construyó la primera coalición y lo sigue haciendo en el 94. Los otros, que son dirigentes de muchísima importancia, el espectro político de la izquierda. Bueno, a lo mejor yo no soy la persona más objetiva para hablar de eso, pero yo estoy citando acontecimientos históricos. Yo creo que uno de los problemas fundamentales que se expresó en la Guerra de Abril, pero también ha sido una constante en el comportamiento político de los grupos de izquierda en la República Dominicana, eran personas que su esfuerzo, su sacrificio y su sangre allanó el camino de la democracia, pero nunca fueron capaces de construir con fortaleza electoral sus posibilidades. Y eso generaba un dilema, porque eran buenos en el reconocimiento público, la gente tenía conciencia de que se habían sacrificado, muchos habían sido perseguidos, pero electoralmente nunca representaron algún nivel de potencialidad. Y yo le pido a cualquiera de ustedes que analice los resultados electorales cada vez que participan. Eso es un problema esencial, no lo hago como crítica destructiva, lo hago como un acto de observación de ese fenómeno. Ahora, frente al año 1965 y la fecha, han transcurrido 61 años. Es muy cómodo hacer un análisis a posteriori, ¿verdad? Decían en el barrio mío que estudiando cualquiera pasa, ¿verdad? Pero yo pienso que es importante hacer algunas reflexiones. La primera, creo que es un sacrilegio lo que voy a decir, pero es el resultado de mis modestos conocimientos de estudios sobre el proceso político dominicano. Yo creo que Balaguer, que se presenta de candidato en el año 1966, porque las leyes de destruización se disolvieron, que era el impedimento fundamental que él tenía para participar en las elecciones. Repito, él no participó en las elecciones del año 62, sí en las del 66. Yo creo que Balaguer era el candidato de los sectores conservadores, neotrujillistas, que entendían que había que construir un candidato para impedir que cualquier fuerza democrático-liberal llegara al poder. No estoy justificando la candidatura de Balaguer. Estoy diciendo que él era un actor fundamental y era el muro de contención frente a lo que pasaba en América Latina. Si ustedes quieren profundizar sobre el análisis, pónganse a pensar que entre la victoria militar de Fidel Castro, el único proyecto de carácter revolucionario que tomó el poder fue en Nicaragua,
el movimiento sandinista. Y transcurrieron desde el año 59 de la victoria de Fidel Castro al año 79, 20 años. Y en América Latina, todo lo que inspiraba proyectos políticos izquierdizantes le daba un golpe de Estado o no era viable el éxito electoral. No estoy diciendo que estoy de acuerdo, estoy aplaudiendo eso. Estoy poniendo en contexto lo que pasaba en la República Dominicana y cómo el impacto de la Guerra de Abril caracterizó modalidades electorales. 1. 2. La figura fundamental después de Bosch, de ese acontecimiento popular, fue el doctor Peña Gómez. Yo no soy la persona más objetiva para el Peña Gómez, era mi líder. Era, no es. ¿Cuál era el problema que tenía el doctor Peña Gómez? Yo pienso que el doctor Peña Gómez, en esa coyuntura, él jugó un rol estelar. Pero sus enemigos históricos utilizaron el rol que él jugó para ser un elemento que obstruyera su éxito electoral. Y fíjense que la figura de Peña Gómez ha sido el político dominicano que tuvo que retardar más sus aspiraciones, porque tuvo que esperar a Guzmán, a Jorge Blanco, a Magín, y después el presidentazo. Yo creo que fue el precio que él tuvo que pagar, independientemente de los aspectos de carácter racial y los prejuicios que existen en la sociedad dominicana, por el componente de guerra de abril. 3. ¿Qué pasaba en los Estados Unidos? Aquí el 90% de la gente que ha hecho carrera ideológica respecto al tema de los Estados Unidos no analiza con objetividad esos acontecimientos. La política exterior norteamericana jugó su papel, porque era evidente que en el marco de una confrontación de carácter ideológico tenían que preservar estos espacios. Monroe dijo hace muchísimos años que América era para los americanos, que era una expresión de dominio en esta parte de la región. Ahora, ¿qué pasaba? Que entre el año 1965 hasta el año 1977 en Estados Unidos, los demócratas que gobernaron entendían como bueno y válido el tema de las intervenciones. Hablo de Lyndon B. Johnson. Después gobernaron ¿quiénes? Los republicanos. Nixon, Ford, bueno, hasta que llegó a la presidencia de los Estados Unidos una persona de Atlanta, un líder importante que estaba relacionado con el tema de los derechos humanos, Jimmy Carter. Y a partir de ahí comenzó una postura del Departamento de Estado norteamericano totalmente diferente, que flexibilizó su concepción respecto a la no intervención en procesos políticos en América Latina. Eso no significa que el Departamento de Estado cambió, sino que había una actitud mucho más flexible y de mucho más respeto al tema de los derechos humanos. Ahora, 61 años después, repito, estudiando cualquiera pasa, es muy cómodo hacer un balance. Y cuando se me invitó, también se me hizo referencia de cómo yo pongo en contexto esa realidad con hoy. Los líderes políticos que participaron en la Revolución de Abril, fundamentalmente los que impulsaban el retorno a la constitucionalidad perdida, eran políticos con una concepción ideológica definida, sin importar el espectro. Podían ser liberales, progresistas o de izquierda, pero era gente que veía la política como un instrumento de transformación. Los líderes fundamentales de la Guerra de Abril no iban a la política para tener una villa en la Romana, un apartamento en Miami, ni acumular dinero. Tenían vocación de servicio, porque la herencia de todo el espectro político fundamental que había hecho vida en el país, la gente quería parecerse a Manolo, la gente quería ser como Bosch, como Peña. Y fíjense que el común denominador de esos líderes fundamentales era la vocación de sacrificio, la formación, la preparación. Yo lo hago como anécdota. Yo fui al colegio Santa Teresita, quedaba en la San Nicolás Payson, y cuando yo salía del colegio veía donde vivía Juan Bosch. Juan Bosch vivía en la calle San Nicolás Payson, en un apartamentico en la segunda planta. Juan Bosch vivía. Quizás es la mejor referencia para entender los estilos de vida de un líder de esa naturaleza. Y cuando llegó, vivía en la calle Polvorín. Calle Polvorín, si usted sube la Palo Hincado, hace una derecha y viene a la izquierda.
como el que va para el Cruz San Lázaro. Después vivía, cuando las elecciones del año 1962, vivía, y en el 66 hasta el 70 vivía en la prolongación de Independencia, una vida modesta. El doctor Peña Gómez que no le interesaba el dinero, no le interesaba nada de ese tipo de cosas. Y en buena justicia, el doctor Balaguer no tenía estilo de vida ostentoso, dicen sus colaboradores. Buena justicia. Manolo Tavares se sacrificó por el país. Y yo comienzo a mencionar todos los líderes importantes que jugaron un rol determinante en ese proceso. Camaño no sirvió riqueza nunca. Fernando Domínguez tampoco. Y todos los líderes del espectro político fundamental del país no tenían vocación por la riqueza. No puedo decir lo mismo ahora. El comentario era para provocar. Ahora, tanto ayer como hoy, la riqueza nunca ha sido un factor de éxito político. Lo que pasa es que las reglas de la competencia política en el país se han tornado clientelistas. Y la mecánica del clientelismo le hace mal pensar a la gente que la fuerza del dinero es el éxito. Y yo te puedo analizar los políticos post-Guerra de Abril y post esos parámetros fundamentales donde la ideología y el debate de la idea no es importante, y no es verdad que han sido exitosos. En el Partido Reformista, el que tenía dinero era Donald Trump, Jacinto Peinado, Carlos Morales, ninguno fueron presidentes. Eso no es verdad que es el dinero. En el partido viejo donde yo milité, tenía dinero Jacobo, Atuey, el señor Vega Maldonado, José Antonio Narri. Eso no es verdad que es dinero. Atuey también. Lo dije. No. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Sí. Pero esa gente, pero no es verdad que el factor dinero. Inclusive, la última referencia previa a las elecciones del 24, el candidato de un partido fundamental en el poder tenía el poder, el dinero y no ganó. En el 20. Eso no es verdad. O sea, por eso la gente cree que las cosas que pasaron no son útiles ahora. Eso no es verdad. ¿Cuáles son los desafíos que yo pienso que a 61 años de la Guerra de Abril pululan en el espectro político dominicano? Yo creo que no hay que ser como ellos, porque el país cambió, hay un contexto diferente. Lo que no se puede negar es que los valores que ellos expresaban se les puede entrar a patada. Porque ser honesto antes y ser honesto ahora es bueno. Tener vocación de servicio antes y ahora, bueno. Antes y ahora es bueno. Ahora, ¿qué ha pasado en los últimos 15 o 20 años? Que contrario a las esferas propias de la Guerra Fría, el mundo ha experimentado un proceso de transformación. Yo creo que hay dos componentes que son importantísimos que hay que ponerlo en primera línea. Primero, ya los componentes ideológicos contra lo que pasaba en la Guerra de Abril no son un factor determinante. Aquí hay un nuevo orden internacional donde el factor comercio ha sido determinante. Y ya no hay dos bloques. Yo creo que la presencia china ha ido avanzando fundamentalmente en toda América Latina y el mundo. Y el tema que más me ocupa es el tema de la tecnología. Yo comienzo a decir que, bueno, en la República Dominicana, 86% de la población tiene acceso al Internet. Y la cuarta revolución industrial es el Internet, que ha transformado el mundo. ¿Cuáles son los riesgos? Lo otro. Un país como los nuestros, el 62% de la información que sale en las redes es falsa, 70% la reproduce de manera falsa, y una mentira corre más rápido que una verdad, 6 veces. Esos son los problemas esenciales que enfrenta
el mundo de hoy. Otro componente, disimulado, imperceptible, pero que yo pienso que fue parte de una estrategia bien definida, bien concebida, no hubo juicio de valor, pero bien concebida. Después de la Revolución de Abril del año 1965, una parte importante del movimiento constitucionalista, los jóvenes en las calles de Santo Domingo entendían que había que reproducir el modelo guerrerista, se fueron a los Estados Unidos. Y ese proceso contribuyó en gran medida con anestesiar sus ideas revolucionarias por un lado, pero en segundo lugar construyó un modelo de relación con la República Dominicana que hay que verlo en su justa dimensión. Lo doy en cifras. Yo siempre creo como que el dato mata al relato, ¿no verdad? Entonces los datos estadísticos son importantes. Bueno, fuera de la República Dominicana había 2,8 millones de ciudadanos, 2,2 viven en Estados Unidos. El año pasado, 11.800 millones de dólares llegaron a la economía dominicana, 70% de ellos vienen de los Estados Unidos. Y en la República Dominicana es una tesis del doctor Moya Pons hace muchos años, de que el vínculo de la República Dominicana con los Estados Unidos es sinónimo de progreso, porque permite que los ciudadanos accesen a herramientas del progreso. Lo más fácil es ver a un dominicano en Estados Unidos: respete el tren, no tira basura. Y tú vas a Europa y tú ves, está en España y respeta el tren, no tira basura. Evidentemente, el contacto con el primer mundo genera algún tipo de referencia, y por eso los dominicanos en el exterior son mucho más críticos de la actual situación del país o la situación anterior, porque desarrollan una conciencia cívica y saben que los fondos públicos tienen que traducirse en eficiencia en los servicios, la energía eléctrica, la seguridad, los servicios de salud, y evidentemente eso construye una noción de respeto a los fondos públicos. Última reflexión. Yo tengo el padecimiento de que soy abogado y político, entonces hablo 2 veces más de la cosa. La última reflexión que quiero hacer. ¿Fue importante el acontecimiento del 24 de abril del año 1975? Sí. Era necesario y fundamental. Miren por qué. Porque había fuerzas sociales constreñidas en el país que necesitaban un mecanismo de expresión. ¿Por qué? Porque el país tenía 31 años de dictadura. Porque Trujillo toma el poder el 23 de febrero de 1930 y lo dicen el 30 de mayo del año 1961. Y una sociedad con 31 años de una fuerza moviéndose, evidentemente no se acomodó con la velocidad que uno presumía, porque los pueblos tienen algún delay histórico para ajustarse. Y evidentemente yo nunca he creído esa nostalgia autoritaria de algunos que dicen cuando Trujillo se veía mejor. No, es mentira, eso es falso. O gente que dice no, que cuando Trujillo no se roba, no, él era el gran ladrón, se roba todo. Lo que pasa es que cuando el modelo democrático no funciona en la velocidad que uno cree, uno hace una referencia al pasado. Yo creo que no es justo. Segundo lugar, ¿eran esos líderes quienes tenían mayor conciencia histórica para asumir su rol? Yo creo que sí. Yo creo que el país no repite figuras tan insignes como Bosch, Peña, Balaguer en su momento. ¿La acción militar era lo correcto? Yo pienso que en esa coyuntura no había otra opción. Y aunque algunas personas no ejercieron a posteriori el uniforme con dignidad y decoro, yo creo que muchos militares asumieron una responsabilidad digna, decorosa e importante. Yo tengo una referencia porque yo vivía con abuelita en la Masonería 99. Y el Ensancho Sama fue regularmente un barrio de guardias.
de militares. Y evidentemente, como resultado de esa confrontación, yo recuerdo haber visto, y eso sí devela mi edad, en los destacamentos de la policía diciendo: militar, recuerda que los comunistas son enemigos de la fuerza. Eso reflejó lo que pasaba en la sociedad dominicana y cómo el componente de carácter ideológico fue manipulado a tal punto de llevarlo a los institutos castrenses, que es una herencia funesta, maldita, de la guerra de abril. Lo que uno siempre lamenta son los muertos. Ninguna causa justifica un muerto. Claro está, es muy cómodo verlo ahora, 61 años después. Pero lo que siempre hay que mantener con el reconocimiento es la hoja de sacrificio, esfuerzo, dedicación, repito, de un grupo de personas que defendían lo que creían a cambio de nada. Y eso sí hay que rescatarlo, porque las futuras luchas en la República Dominicana están íntimamente vinculadas con la capacidad de rescatar esos valores que se han perdido lamentablemente. Porque parece que la vocación de servicio ha sido borrada del espectro de las aspiraciones ciudadanas, cívicas y eso. Concluyo diciendo que en gran medida, bueno, yo tengo una gratitud con la guerra. No estaba nacido, pero mi padre y mi madre se aproximaron sentimentalmente en la guerra. Y eso, a posteriori, generó un producto que soy yo, que es mi hermano. Pero creo firmemente que esa generación de hombres y mujeres que dedicó lo mejor de su vida a la guerra de abril es irrepetible en la sociedad dominicana, porque lo entregó todo a cambio de un ideal, defendió los valores de la dominicanidad y básicamente dejó una huella que es imborrable. Tú no puedes hablar de la historia política dominicana en los últimos 50, 60, 70 años sin analizar el acontecimiento de la guerra de abril y de sus héroes. Por eso yo, cuando se me distinguió con la invitación y el interés de que viniera aquí a reflexionar a esta fuerza comunitaria, y lo hago siempre con mucho gusto, porque yo soy muy respetuoso de los escenarios. Todo el mundo sabe mi oficio y la causa política que yo defiendo, pues yo no le entrego mi cabeza a nadie. Tengo convicciones propias. Lamento que instituciones que heredaron toda la simbología de ese acontecimiento a 61 años hayan olvidado. Eso es un síntoma desalentador por aquello de que los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Y qué bueno que ustedes, ¿verdad?, un domingo, donde regularmente uno lo dedica a la tranquilidad del hogar, a los temas familiares, saquen tiempo para recordar este tipo de acontecimientos. Muchísimas gracias. Participación magistral. De inmediato llamamos a don Manolo Dotel y al equipo de fuerza comunitaria que van a otorgar. Nos encuentra